Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Hoy es un día especial. Música, estudio de la palabra. Sean todos bienvenidos a nuestros sábados de esperanza. Suo
el sol. Bienvenidos una vez más a un nuevo sábado de esperanza. Desde la Unión Venezolana Occidental nos sentimos gozosos de estar con ustedes en este momento de adoración. Estamos contentos de podernos encontrar a través del canal de YouTube Comunicaciones UBOC y también a través de la red radial Hub Radio Venezuela. Si estás conectado a través de la web, puedes colocar en tu buscador Hub Radio Venezuela y allí tendrás también la lista de emisoras y podrás seleccionar la que te guste más. En este sábado nos encontramos en medio del Congreso para Directores de Mayordomía sirviendo en adoración. Y quizás este título te llame un poquito la atención. ¿Cómo es posible servir sin adorar? Pues esta interrogante la podremos develar a través del tema de esta mañana. Es necesario que entendamos que no necesariamente estamos adorando cuando estamos sirviendo o estamos sirviendo cuando estamos adorando. Cada uno de nosotros podrá hacer el examen de conciencia correspondiente escuchando todas las partes que se desarrollarán a continuación. En este momento te invito a que oremos para poder comenzar. Inclina tu rostro. Querido Dios, te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias porque estás con nosotros y nos has cuidado durante esta semana. Gracias por un sábado más donde recordamos la bendita esperanza de encontrarnos contigo muy pronto. Quédate con nosotros y esta programación en el nombre de Jesús. Amén.
entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy es peor, hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la Esta semana tuvimos la oportunidad de estudiar una lección con un título maravilloso, Noble Príncipe de Paz. Y quizás este término a nosotros los seres humanos nos parezca un poquito lejano. La paz realmente ha sido algo que ha estado ausente en el tiempo de la historia de la humanidad, del cual solo el 8% hemos estado sin guerras. Es necesario que recordemos que no es la paz que el mundo ofrece, sino la paz que solamente una persona admirable puede traer. Repasemos entonces con gusto esta lección de esta semana. Ha llegado el momento del estudio de la palabra de Dios. Lecciones de esperanza. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, consolaos pueblo mío. Lección 5. Noble Príncipe de Paz. Recordemos la historia de Pablito, el de la esquina. Era un joven sin futuro hasta que un día Jairo le presentó al Señor. Se consagró a Dios y fue grandemente bendecido, pero luego tuvo una crisis de identidad. Le dio la espalda a Dios y su vida se vino al suelo. ¿Creen ustedes que Pablo tendría una segunda oportunidad? ¡Claro! Dios es un Dios de oportunidades. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. Muy bien, Jesús siempre sale en busca de su oveja perdida. Una tarde en casa, Pablo se sentía en completa oscuridad. De repente sonó el timbre. Hola, soy su nuevo vecino. Le he notado un poco triste y Dios me ha impulsado a orar por usted. ¿Le gustaría? Claro que me gustaría. Y desde ese momento, Pablo comenzó a fijarse en sus nuevos vecinos. Siempre estaban felices, escuchaba que cada día cantaban alabanzas. El hombre que oró por él salía todos los días con una Biblia y muy bien vestido, y los sábados iban todos muy temprano para la iglesia. Disculpe, ¿es usted pastor? Tal vez. ¿Qué te hace suponerlo? Bueno, lo he estado observando. Tengo suficientes evidencias para concluir que usted es pastor. Muchas veces, para identificar a alguien, no necesitamos ser Sherlock o Enola Holmes. Solo necesitamos conocer ciertas características para llegar a conclusiones acertadas. Isaías, por ejemplo, no solo es conocido como el príncipe de los profetas, también se le conoce como el profeta evangélico. ¿Por qué?
porque durante todo su libro escribe acerca de Jesús sin mencionar el nombre de Jesús. Y si no menciona el nombre de Jesús, ¿cómo sabemos que está hablando de Jesús? Además, Jesús nació unos 700 años después de Isaías. Correcto. Dios le reveló al profeta Isaías el ministerio de Cristo unos 7 siglos antes de que naciera, y aunque no mencionó el nombre de Jesús, podemos concluir que se trata de él por las características que Isaías menciona en su libro. Así que vistámonos de detectives, pongámosle la lupa al libro y planteemos la pregunta de esta semana. ¿Qué evidencias nos permiten concluir que Isaías escribió acerca de Jesús? En primer lugar, porque resplandecería en las tinieblas con su luz. ¿Alguna vez has tratado de buscar algo en un cuarto totalmente oscuro? Sí, es un poco desesperante. Bueno, como hemos dicho, en los días de Isaías, la nación de Judá estaba sumida en la idolatría, pero su hermana Israel había caído en un estado peor al caer en el ocultismo, especialmente la región de Galilea. Isaías describe el estado de esta región como si hubieran apagado completamente su luz. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Los resultados para Galilea fueron catastróficos. Cuando Acaz buscó la ayuda de Tiglat-Pileser III, este fue uno de los primeros territorios en ser conquistados. El malvado rey se llevó algunos cautivos y convirtió a Galilea en una provincia asiria. Pero Dios no dejaría Galilea para siempre en la oscuridad. Prometió, a través de Isaías, que alguien llegaría a convertir las tinieblas en luz. ¿Alcanzan a descubrir de quién se trata? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de Jesús, sin mencionar su nombre. Correcto. 7 siglos después, Jesús fue criado en Nazaret de Galilea. Fue en Galilea donde inició su ministerio. La mayoría de sus discípulos eran galileos. Fue en una colina de Galilea donde Jesús predicó el Sermón del Monte. Fue en el mar de Galilea donde calmó la tempestad y hasta caminó sobre las aguas. Fue allí donde iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Lo notan? No necesitamos ser detectives para descubrir que Isaías hablaba de Jesús. Él encendió la luz en esa región oscura y sigue alumbrando hoy la vida de aquellos que viven en la oscuridad. En segundo lugar, porque los nombres apuntan hacia Él. Esa persona que llevaría la luz a Galilea, aunque no es identificado directamente como Jesús, Isaías sí lo identifica con otros nombres. ¿Creen ustedes que esos nombres calarían en alguien distinto? Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Evidentemente está hablando de Jesús. Esos nombres no podrían ser para nadie más. Correcto. Es interesante notar que en algunas versiones aparecen 5 nombres: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Pero recuerden que en hebreo no existe la coma. Por eso en otras traducciones una coma desaparece y quedan 4 hermosos nombres para Jesús que siguen vigentes hoy. Pues si necesitas orientación, Jesús es tu admirable consejero. Si te sientes débil, Jesús es tu Dios fuerte. Si te sientes huérfano, Jesús es tu Padre eterno. Y si te sientes atribulado, Jesús es tu Príncipe de Paz. En tercer lugar, porque se le llama la raíz de Isaí. En Isaías 11:10, el profeta identifica al Mesías como la raíz de Isaí. Isaí fue el padre del rey David,
quien había reinado más de 2 siglos antes de que el profeta escribiera estas cosas. ¿Cómo puede alguien que nacería en el futuro ser la raíz de alguien que vivió en el pasado? Solo puede ser Jesús porque Él es eterno y es el creador de todas las cosas. Correcto. Noten lo interesante. Mientras que Isaías lo llama raíz de Isaí, a Jesús algunos lo llamaban hijo de David. De hecho, cuando el Señor se le presentó a Juan en la isla de Patmos para que escribiera el Apocalipsis, Jesús mismo le dijo: Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Lo notan? La descripción le cabe solo a Jesucristo. Él es la raíz de David porque es su creador y es el linaje de David porque es su descendiente. En el capítulo 11, Isaías dice de esa raíz de Isaí que será buscada por todas las gentes, tal como ocurrió en la primera venida, pero también hace alusión a su segunda venida, al afirmar que un día a través de él Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. En Isaías 11, ambas venidas de Jesús están enlazadas porque son 2 partes de un todo, como los 2 lados de una superficie plana. El plan de salvación, para que se complete, requiere de ambas venidas, la primera que ya sucedió y la segunda que esperamos como la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos. Y en cuarto lugar, porque se le identifica como Dios de nuestra salvación. En el capítulo 12, Isaías dice del protagonista de su libro: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. ¿Saben qué significa justamente el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa el Señor es salvación. ¡Eureka! Suficiente evidencia para inferir que se trata de Jesús. Y para concluir que realmente Isaías es el profeta evangélico que escribió acerca de Jesús 7 siglos antes de su nacimiento, que muchas de sus profecías se cumplieron en la primera venida y que otras aún están por cumplirse. Descubramos a Jesús, así como Pablo descubrió la identidad de su vecino. Por supuesto que soy pastor, y el Señor me ha enviado a decirte que ya basta de vivir en oscuridad. Jesús quiere ser nuestra luz, nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestra raíz, nuestra salvación, nuestro noble príncipe de paz. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Sé que has sido muy complaciente conmigo, que has dado más de lo que te he pedido. Y mientras yo te echo al olvido, sí, después de tanto abandono y descuido, traigo mi corazón conmovido. Hace tanto no me oyes decir: te amo,
te amo. He sido tan egoísta y rebelde, siempre enfocada en mis intereses. Y mientras tú, tan triste y ausente, no pienso ya negociar mi felicidad. Quiero por siempre a tu lado estar. Nada ni nadie nos separará. Quiero poder decirte te amo, te amo, te amo, Dios. Te amo, te amo, te amo, mi Señor. Roca inconmovible, Rey de gloria invencible, me has creado y me has guiado hasta hoy. Escúchame, escúchame. Te amo, te amo, te amo, Dios. Te amo, te amo, te amo, mi Señor. Roca inconmovible, Rey de gloria invencible, me has creado y me has guiado hasta hoy. Escúchame, escúchame decirte te amo, te amo, te amo. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Solo está permitido el uso del 40% de la capacidad o aforo del templo o casa de culto. Esto nos llevaría a considerar la posibilidad para algunos templos, de acuerdo a su capacidad y cantidad de miembros que van a asistir, de realizar 2 cultos a lo sumo cada sábado de mañana. Cada iglesia deberá disponer de ujieres para guiar la entrada y ubicación de los miembros en sus asientos y asistirlos durante su permanencia. Cada baño deberá tener su respectivo antibacterial, jabón líquido y papel desechable para el aseo. Los templos y casas de culto deben tener las puertas y ventanas completamente abiertas, hacer el mayor uso de la ventilación natural posible en vez del uso del aire acondicionado. Las instalaciones, incluyendo pisos, asientos, barandas, mobiliario y cualquier otro objeto, deben ser desinfectados antes y después de cada culto.
Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. En 2021, prepárate. Viene Conexión Bíblica, campeón de campeones. 4 finalistas de toda la división interamericana que se disputarán el primer lugar del quinquenio pasado. Conéctate este 30 de enero de 2021 y disfruta de esta gran final. Conexión Bíblica, campeón de campeones. Un evento sin precedentes en la división interamericana. Espéralo. Palabras de fidelidad. Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. En este video exploraremos cómo el ejemplo de Ruth nos puede ayudar a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas hoy. Ruth no era israelita cuando nació. Creció como moabita y probablemente alababa a Quemos, el dios pez de los moabitas. Quemos también fue conocido como el destructor. En Segunda de Reyes 3:27 vemos al rey Moab ofreciendo a su hijo y heredero como sacrificio de sangre por Quemos. Es posible que Ruth haya empezado a adorar a Jehová mucho antes de que su vida empeorara. Noemí, su suegra, le habló de Jehová, el amoroso Dios de los israelitas, quien rescató a su pueblo de la esclavitud y les enseñó a amarse y respetarse mutuamente. En una triste y sombría secuencia de acontecimientos, Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos en el lapso de 10 años. Sus nueras, Ruth y Orfa, quedaron devastadas y la situación era de desesperación. Noemí decidió regresar a Israel y sugirió que sus 2 nueras regresaran a su tierra natal. Orfa finalmente estuvo de acuerdo con la idea, pero Ruth se negó. Aunque estaba en la hora más oscura de su vida, ella no culpó a Dios por sus circunstancias. En cambio, puso a Dios en primer lugar e insistió en viajar con Noemí para seguir adorando a Jehová. Ruth le dijo a Noemí, su suegra: «No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». En este momento puede ser que la vida sea difícil para ti. Poner a Dios en primer lugar no garantiza que nuestra vida sea fácil, pero sí garantiza que encontremos paz y salvación. Finalmente Ruth encontró un esposo amoroso y se unió al pueblo de Dios. Y aquí hay algo que quizás no sepas. Ruth tuvo el honor de convertirse en una predecesora directa del mismo Jesús, el Salvador del mundo. Ruth eligió poner a Dios en primer lugar y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Este es el momento para todos los niños. Es el Rincón Infantil. Érase una vez que una pequeña niña llamada Amélie andaba caminando por el fondo de su casa, a un lado y otro, hasta que le dio muchas ganas de entrar en un viejo galponcito con techo de chapa que se encontraba en el fondo de su casa. Sus padres lo usaban para guardar cosas viejas en cofres. Le encantaba revisar todo lo que se guardaba en esos cofres. El lugar estaba lleno de recuerdos,
como algunos viejos juguetes, una bicicleta, un monopatín con la rueda rota y fotos antiguas. Los cofres estaban acomodados en forma de escalerita. Parecía fácil trepar en ellos y subir hasta arriba. Entonces Amélie intentó escalarlos poco a poco hasta llegar a lo más alto. Se veía algo peligroso para ella y mientras hacía todo esto, su mamá no se había dado cuenta en dónde se había metido. Estando muy curiosa allí arriba, se quedó mirando hacia abajo y le dio un poco de miedo. También observó esa pared en la parte alta donde justo el sol entraba como un rayo, por medio de unos pequeños agujeritos que reflejaban donde estaba sentada. Luego de un momento, comenzó a limpiarse las manos en la pared, porque las tenía pegoteadas de las golosinas que le traía su tía cada vez que venía. La pared estaba viejita y tenía mucho musgo, y cuando comenzó a tocarla, se sentía fresca y agradable. Tanto le gustó que con sus dedos y con sus manos las tocó muchas veces. Al otro día, subió de nuevo y volvió a escalar con mucho cuidado de no caer por aquella pila de cofres. En esos días, con su familia tomaron unas vacaciones en las que se divirtió mucho. Y al volver, recordó otra vez del galponcito. Y allá fue. Pero algo maravilloso había pasado. La pared gris y oscura que ella tocaba se había llenado de preciosas flores colgantes y brillaban alumbrando todo el lugar con luces coloridas que brillaban por los rayitos de luz que entraban por los huequitos del techo. Salió corriendo a llamar a sus padres y a su hermano para mostrarles lo que sus manos habían hecho. Ellos no lo creían, pero miraban maravillados las flores colgantes. Amélie les explicó varias veces cómo sus manos habían creado algo tan asombroso. Ella quedó muy feliz. Cada vez que pasaba por allí miraba sus manos y luego las flores. Luego de todo esto, Amélie siempre estaba segura de que con sus manos podría hacer obras maravillosas. ¿Pero qué había pasado? Pensando, sus padres se dieron cuenta que unas muy pequeñas semillitas de flores estaban desparramadas por todo ese lugar. Y cuando ella trepaba, se las pegaba en sus manos, que casi siempre tenían pegoteadas por algunas golosinas. Y luego de algunos días, ayudadas por la humedad y los rayitos de sol, brotaron varios tipos de flores de muchos colores. Así como Amélie se dio cuenta que sus manos podrían hacer cosas hermosas, también tú. Siempre recuerda que eres único y especial. En la vida podrás hacer muchas cosas fuera de lo común. Dios tiene un plan para ti, porque te ama y eres genial.
Sirviendo en adoración es el título del Congreso para Directores de Mayordomía de cada uno de los campos en nuestra Unión Venezolana Occidental. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el homólogo en la División Interamericana, el pastor Roberto Herrera. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros y espero que en estos momentos podamos todos gozarnos en la palabra del Señor. Quiero enviar un saludo cariñoso a todos mis hermanos y hermanas de la Unión Venezolana Occidental, desearles un feliz sábado y saludar a todos mis compañeros pastores, a nuestros líderes allá en la Unión, tanto los administradores como los directores departamentales, en especial al pastor Giovanni, que está coordinando la celebración de este Congreso de Mayordomía, sirviendo en fidelidad. Y estoy muy feliz de saludarles desde la División Interamericana y compartir con ustedes unos minutos la maravillosa y siempre útil palabra del Señor. Acompáñenme unos segundos mientras le pedimos a Dios que nos dirija en el estudio de este día. Querido Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos y tener como objetivo común el entender tu voluntad, el estudiar tu palabra para saber cuáles son tus instrucciones para nosotros. Háblanos una vez más como lo has hecho desde el inicio de este Congreso y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso que este Congreso de Mayordomía esté animando, llamando y desafiando al pueblo de Dios a servirle con fidelidad. No es lo mismo servirle a Dios que servirle con fidelidad. No es lo mismo obedecer a Dios que obedecerle con fidelidad. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que obedecieron al Señor, pero lo hicieron a su manera, como ellos pensaron que debían hacerlo. Hay ejemplos de eso, como el caso de Saúl, cuando Dios lo envió a destruir a los amalecitas. La Biblia dice que Saúl fue a Amalec y Saúl destruyó lo que encontró allí, pero no lo hizo como el Señor le dijo. Él decidió dejar vivo al rey de los amalecitas, a los mejores animales que encontraron, y en otras palabras, obedeció, pero le hizo ciertos arreglos a la orden de Dios. Y esto costó que Dios lo rechazara como rey. ¿Por qué? Porque no era confiable para Dios. No era una persona a la que Dios podía darle instrucciones y confiar que lo haría como Dios decía. Esto es lo que significa servirle a Dios con fidelidad. Significa no solo hacer lo que Dios dice, sino hacerlo como Dios dice. En otras palabras, una obediencia confiable. Que Dios sepa que tú eres una mujer, que tú eres un hombre en el que Él puede confiar que le servirás, que harás lo que Él diga, que te alineará con su voluntad en cualquier circunstancia. Y este tema me parece muy importante que lo tratemos en la iglesia. Y debemos ir juntos a la Biblia para tratar de entender por qué es tan importante que cuando se trata de Dios, nosotros le sirvamos con fidelidad. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, ese es un tema que he tratado de mirar en mi Biblia y he encontrado cosas muy bonitas. Y quiero compartir con ustedes rápidamente 3 de esas cositas que he encontrado en la palabra de Dios acerca de la fidelidad que me hacen entender que se trata de un tema de la mayor importancia para Dios y para mí como una persona que quiere agradarle, que quiere hacer su voluntad. Y la pregunta es esta: ¿por qué es importante servirle a Dios con fidelidad? Y aquí tengo 3 respuestas. Hoy hay más, pero estas 3 pueden ayudarte. Número 1,
Cuando vas a la Biblia vas a descubrir que Dios está buscando ese tipo de personas, personas que le sirvan con fidelidad. Vas a la Biblia conmigo al libro de Segundo de Crónicas y vamos a leer juntos en el capítulo 16, el versículo número 9. La palabra de Dios dice en la versión en que estoy leyendo para ustedes, Segundo de Crónicas 16, 9, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Algunas versiones dicen a los que tienen un corazón perfecto, otras versiones dicen a los que confían en el Señor. Pero, ¿cuál es la imagen bíblica que tenemos aquí? Fíjense, los ojos del Señor. El Señor en persona, Él mismo, está llevando a cabo una labor. Y en este caso es una labor de búsqueda. Y es una labor de búsqueda que está desarrollando, dice el texto, en toda la tierra. Dios va a todo el mundo. Dios va a todos los países. Dios va a todas las ciudades. Dios va a todas las familias. Dios mira en todas las iglesias. Dios está aquí en este congreso buscando algo. ¿Y qué es lo que busca según el texto que hemos leído en Segundo de Crónicas 16:9? Dios está buscando a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. A las personas que no solo están en la iglesia, sino que han decidido en su corazón que serán fieles a Dios antes que a cualquier otra persona u otra cosa. ¿Se acuerdan lo que hicieron Daniel y los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia? Daniel 1:8. La Biblia dice, Daniel propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque vino una circunstancia que demandó que él tomara la decisión. ¿A quién sería fiel? ¿Al rey o a Dios? Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, propuso en su corazón que obedecería a Dios, que le sería fiel a Dios, pasara lo que pasara. Dios está buscando ese tipo de persona, un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño, un pastor, un anciano, una diaconisa, un joven cantante, un dirigente o un hermano que haya llegado ayer a la iglesia. Pero lo que Dios está buscando no es cuántos años tienes en la iglesia, qué cargo te dieron. Ese no es el punto aquí. Lo que Dios está buscando es si esa persona que Él está mirando ahora mismo en este congreso tiene un corazón comprometido con Él, tiene la decisión de obedecer la palabra de Dios, de hacer lo que Dios dice. Y entonces viene la pregunta, ¿para qué Dios anda buscando a esa gente? ¿Para qué Dios quiere ubicar en todas partes del mundo a ese grupo de personas que han tomado la decisión de obedecerle en todo? Bueno, el texto dice que Él anda buscando a esas personas para fortalecerlos, gloria a Dios, para bendecirlos, para usarlos. Evidentemente que Dios sabe que cuando alguien toma la decisión en este mundo de serle fiel, eso tendrá un precio, tendrá un costo. Además, evidentemente Dios sabe que en el ser humano en sí mismo no hay fuerzas, no hay reservas espirituales para vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios, porque nuestra carne no se acomoda a la voluntad de Dios, ni le interesa, ni puede ni le interesa. Entonces Dios anda buscando gente que tenga la intención, el deseo sincero de ser fiel a Dios para Él darle las fuerzas, Él venir y ayudar a esa persona a cumplir esa meta que de otra manera no podría cumplir. Los ojos del Señor andan alrededor de toda la tierra buscando para fortalecer a aquellos que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Qué versículo más interesante. ¿Quiere que Dios te use?
tienes que tomar la decisión de ser una persona fiel a Dios. ¿Quiere que Dios te bendiga? Tienes que ponerte en la condición de ser bendecible por Dios. ¿Y cuál es esa condición? Un corazón comprometido con Él. No tiene sentido pasarme la vida entera en la iglesia si nunca he tomado la decisión de que voy a obedecer a Dios pase lo que pase. Voy a hacer lo que Dios diga. Voy a seguir las instrucciones de Dios. En realidad, la iglesia es un lugar para personas que han tomado esa decisión. Hacerse miembro de la iglesia, en realidad, lo que significa es que yo renuncié al mundo, renuncié a la forma en que vive el mundo y escogí hacerle caso a Dios en lo que Él diga, hacer las cosas como Dios diga, seguir sus instrucciones. Eso es lo que significa ser un cristiano y un cristiano fiel. Es maravilloso ver que Dios no le deja esa tarea a un ángel ni a nadie. Él mismo anda buscando a sus hijos fieles. Eso es lo que Dios quiere tener en este mundo. Un grupo de hombres y mujeres que se identifiquen no con el nombre de una iglesia, sino con una actitud de corazón en primer lugar. Y esa actitud es la de seré fiel a Dios, pase lo que pase. Oh, qué maravilloso es saber que Dios te bendecirá. Te bendecirá hasta que sobreabunde si eres fiel a Él, si tomas esa decisión. Y no tienes que preguntarte cómo lo voy a lograr. No, precisamente de eso se trata. La primera bendición que Dios te va a dar si tienes la decisión de ser fiel a Él es que te dará las fuerzas para lograrlo. Estará contigo. De nuevo, ¿se acuerdan de Daniel y los 3 muchachos? Decidieron en su corazón. ¿Y qué pasó después de ahí? Dios los bendijo tocando el corazón del encargado ahí, que le dio legumbre y agua en lugar de la cosa otra que le estaban dando. ¿Y qué pasó? Cuando tuvieron que pagar el precio y lo lanzaron al horno de fuego, ¿qué hizo Dios? Se lanzó con ellos y no dejó que el horno lo dañara. ¿Y qué hizo Dios cuando lanzaron a Daniel en el foso de los leones? Ahí entró y le cerró la boca a los leones. Eso es lo que significa que cuando Dios encuentra a uno de sus hijos en este mundo, donde el enemigo tiene dominado a mucha gente, Dios encuentra un hombre o una mujer queriéndole ser fiel, Dios no va a abandonar a esa persona, lo va a bendecir, lo va a fortalecer, lo va a usar. Pero esa es una promesa que está reservada en la Biblia para aquellos que tienen un corazón totalmente comprometido con Dios. Sí, me encanta saber eso. A las personas fieles, Dios las usa, las bendice, las fortalece. Ahora, aquí viene mi segundo punto. ¿Por qué Dios anda buscando gente fieles? Ya sabemos que es para fortalecerlos. Pero a mí me llama la atención, no sé si a ustedes, que ese texto que leímos en 2 de Crónicas 16:9 retrata a Dios como alguien que está buscando algo que no encuentra. Los ojos de Dios alrededor de toda la tierra, mirando, o sea, como no aparece. No aparece. Cuando usted está buscando algo, ¿qué significa? No lo encuentra. O no sabe dónde está, o no es tan fácil conseguir eso que está buscando. Y precisamente esa es la segunda razón que quiero darle bíblica de por qué es tan importante, que los que ya estamos en la iglesia decidamos también que seremos fieles, que Dios podrá confiar en que nosotros vamos a hacer lo que Él diga y como Él diga, y que no cambiaremos, que no variaremos, ni haremos arreglos al plan de Dios, no importa lo que pase en el mundo, en Venezuela, en donde yo vivo. Pase lo que pase, ya yo tengo una decisión, voy a ser fiel a Dios. Y esa razón por la que eso es tan importante es porque bíblicamente hablando está difícil encontrar personas fieles.
está difícil. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 20, verso 6. Voy a leer la traducción en el lenguaje actual. Proverbio 26. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. ¡Wow! ¡Qué versículo este! Es como triste el versículo, ¿no? Al mismo tiempo contradictorio. Dice, hay muchos que dicen que son leales, pero nadie encuentra uno, dice el texto. O sea, ¿se da cuenta? Si hay muchos, pues debería ser fácil encontrar. Pero la realidad es que no, dice, la realidad es que aunque muchos dicen, la realidad es que cuando se va a buscar a alguien ya no aparece. En otras palabras, era solo bla, 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 era solo un decir. Y ahora es más fácil entender por qué Dios anda buscando en todas partes a ver dónde aparece uno, porque no está sencillo conseguir. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, hermanos, que aún el mundo cristiano, porque fíjese aquí, dice, muchos dicen que son fieles, confiables, leales. Estamos hablando de personas que de alguna manera se han comprometido con algo. Personas como nosotros. Y lo que este texto está diciendo es que aún en el mundo cristiano, en el mundo espiritual, en el mundo de los creyentes, se ha metido también de alguna manera la hipocresía espiritual. Es decir, el decir una cosa, pero ser otra. El decir yo estoy comprometido con esto, pero en el fondo en realidad no. El decir yo soy adventista, pero en el fondo, o cuando nadie me está viendo, no soy eso. El decir, sí, yo creo en Dios, yo voy a ser fiel a Dios, pero desde que ocurre algo, vendo los principios, traiciono a mi Dios o abandono. Hay gente que dice yo creo en Dios, pero eso no es cierto. Creen en ellos mismos, en un amigo o amiga que tienen, o en su dinero si lo tienen, o en el trabajo que consiguieron, o en la casa que tienen, o cuando se trata de su salud, o de su matrimonio, o de su dinero, hay gente que muestra claramente que su fidelidad es solo de palabras. Y eso es muy triste. Y por eso Dios anda buscando gente de verdad, de corazón, gente no solo que lo diga, sino que lo haga. Gente no solo que lo predique, sino que lo viva. Y ese es el desafío de todos nosotros. Lo más difícil para un predicador, sin duda, es vivir lo que predica. Pero ese es el tipo de gente que Dios está buscando. Y por eso es tan importante lo que estamos discutiendo en este Congreso. Salir de aquí con la decisión, no solo de ser uno de esos que bla, 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 bla. Sí, yo soy fiel, sí, yo soy leal. Pero cuando Dios, que vive buscando y buscando y buscando, viene, no me encuentra. No estoy dentro de los que realmente le honran y le obedecen en todas las cosas. Wow. Esto es un asunto como para reflexionar. Y tal vez alguien dice, pero si no se encuentra uno solo, ¿qué hacemos aquí? No se desanime. El plan del versículo no es decir que no vale la pena estar aquí. No. No, el plan del versículo es que entendamos que nuestras palabras no valen mucho si no van acompañadas de acciones, de decisiones, de reformas. O sea, Elena de White dijo alguna vez, el que solo ora, ora y ora, muy pronto dejará de hacerlo. ¿Por qué? Porque es solo palabra. Hay que orar y trabajar, trabajar y orar. Y así es como funciona la vida cristiana. Es teoría y es práctica. Más que todo es práctica. Usted no tiene que tener mucha teoría, pero lo que tiene, practicarlo. Y así es como Dios hace que la gente crezca espiritualmente. Ese es un asunto de la mayor importancia. Ya el salmista en el Salmo 52, verso 2, verso 3, había dicho de este asunto. Si usted lee en esos textos, la palabra de Dios dice, Dios mira desde los cielos, Salmo 52, verso 2 y verso 3. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. O sea, que ahí están incluidos los venezolanos y todas las razas, y todos los pueblos, y todas las naciones. Mujeres, hombres, negros y blancos, educados o no.
¿Y qué hace Dios mirando desde los cielos a toda la raza humana? Dice el Salmo, observa para ver si hay alguien realmente sabio, alguien que busque a Dios. Y entonces el Salmo dice, pero todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Wow. Es un texto triste. Usted recuerda, esos son los mismos textos que tomó Pablo en Romanos 3 para decir, no hay uno, todos se descarriaron. Es decir, si la religión mía tiene que ver con lo que yo quiero hacer, con mis deseos, con mis anhelos, no va a llegar muy lejos. Necesitamos realmente la gracia de Dios. Necesitamos realmente que Dios nos encuentre y nos fortalezca y nos bendiga. La vida cristiana no es venir a la iglesia para hacer lo mejor que yo pueda, sino para hacer lo que Dios diga, porque esa es la única forma de crecer en la vida cristiana. Esa es la única forma de volverme confiable, que Dios tome control, me fortalezca y me ayude a hacer lo que no puedo hacer por mí mismo. Así que, hermanos, no olviden, es importante servirle a Dios en fidelidad, primero porque Dios anda buscando ese tipo de personas y cuando los encuentra los bendice, los fortalece y los usa. Y número 2, porque hay una crisis espiritual en el mundo y muy pocos realmente se quieren comprometer con Dios. Aunque muchos hablan, no aparece uno que realmente diga, Señor, yo contigo, en todo contigo, te obedeceré en todo y no voy a cambiar de acuerdo a las circunstancias, sino que seré fiel a ti. Eso no anda apareciendo, pero Dios sigue buscando. Dice, alrededor de toda la tierra, buscando en la raza humana, a ver si hay alguien que sea sabio, a ver si hay alguien que decide buscarlo. Y yo creo que Él está en este congreso, ¿sabe? Y está mirándote y quiere que tú seas esa persona, que yo sea esa persona, que diga en mi corazón, Señor, cuenta conmigo, úsame a mí, ayúdame a mí, yo voy a tratar de hacer lo que tú dices. Y entonces ahora, déjame decirte la última razón por la que creo que es importante servirle a Dios en fidelidad. Y es porque la Biblia dice que la fidelidad, esa confianza en Dios, esa fe en Dios, es la clave para dos cosas que nos importan mucho a nosotros. Número 1, la victoria en la vida espiritual. Y número 2, recibir las bendiciones de Dios. ¿Quién de ustedes no quiere la victoria en Cristo? ¿A quién se le ocurre pasarse la vida entera en la iglesia para al final nosotros fracasar? No, Señor, queremos la victoria en Cristo. Ah, ¿quieres la victoria? Pues te tengo noticias. Hay solo una manera de alcanzar esa victoria. Escúchalo. Lo dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, verso 5. ¿Qué dice allí? Primera de Juan 4, Primero de Juan 5, verso 4 y verso 5. Dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Escucha bien, todo el que es nacido de Dios vence. Está hablando de victoria al mundo. Y luego dice Juan, ¿y cuál es la victoria que vence al mundo? Y él mismo contesta, inspirado por el Espíritu Santo, nuestra fe. ¿Qué es lo que nos da la victoria? Nuestra fe. Nuestra fe, y para que no te quepa duda de nuestra fe en quién, el verso 5, entonces establece claramente. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús o que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, nuestra fe en Jesús es lo único que nos puede dar la victoria. Por eso es que Dios anda buscando gente que sea fiel. ¿Por qué? Porque Él sabe que si consigue gente que tenga esa decisión y Él los usa, los fortalece, lo que va a ocurrir es que esas personas van a ser victoriosas al final. Y eso es lo que Dios quiere darnos, la victoria en Cristo Jesús. Dios sabe que hay una sola forma en que tú y yo podemos ser victoriosos. Y eso es confiando en Él, siendo fieles a Él. Y Él está dispuesto a ayudarte, te está buscando para ayudarte con eso, porque te quiere dar la victoria. Y hay solo una forma, poniendo nuestra fe en Dios. Y poner la fe en Dios significa ser fiel, o sea, servirle con fidelidad.
Poner la fe en Cristo no es decir, sí, sí, yo creo. No, hasta los demonios creen así. Pero la fe bíblica significa que usted cree que Dios tiene razón en todo lo que dice y usted alinea su vida con lo que Dios dice, con la voluntad de Dios. Eso es tenerle fe a Dios. Pero si eso no te motiva tanto, yo sé que las bendiciones te motivan, a todos nos motivan. Y escucha lo que encontré en un texto maravilloso que está en Proverbios capítulo 28, versículo 20. El hombre fiel abundará en bendiciones. Wow, ¿a quién no le gusta eso? ¿Quiere tener bendiciones abundantes? Fiel a Dios. Es la fidelidad la llave de la prosperidad. Qué tontos somos a veces cuando pensamos que siéndole infiel a Dios en algunas cosas nos va a ir mejor. Hay gente que dice, si no devuelvo el diezmo voy a tener más. Bueno, es un razonamiento lógico, humanamente lógico. La gente dice, si no doy, tengo más. Bíblicamente dice, el que le es fiel a Dios tendrá bendiciones abundantes. Y con relación al tema del diezmo, Dios dice, compruébame para que veas si no te voy a dar bendiciones hasta que sobreabunde. Es la misma idea. En la Biblia, la clave para prosperar, para tener más, no es retener o serle infiel a Dios. Es ser fiel a Dios y devolver lo que le corresponde, hacer lo que Él diga. No solo en recursos, sino en todo lo que Dios diga. Déjame leerte rápidamente lo que Elena de White dice en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 47. Ella, la sierva del Señor, dice, toda persona que ha profesado aceptar a Cristo se ha comprometido a hacer todo lo que puede ser como obrero espiritual, a ser activa, celosa y eficiente en el servicio de su maestro. Cristo espera que cada hombre haga su deber, sea este el santo y seña de todas las filas de sus discípulos. Todos han de demostrar su fidelidad a Dios por el uso prudente del capital que le ha sido confiado, no solo en recursos, sino en cualquier don que tienda a la edificación de su reino. Cuando nosotros decidimos entrar a la iglesia, lo que decidimos fue, Señor, aquí estamos, con todo, haremos lo que podamos, cuenta con nosotros, lo que podamos, con lo que nos des, con lo que nos ayude. Si nos diste un don, se va a usar en ti. Si nos enseñaste a cantar, cantaremos para ti. Si sabemos orar, oraremos para ti. Si tenemos fuerza y piernas para venir al culto, vendremos para ti. Te alabaremos, te serviremos. Si nos das recursos, devolveremos la parte que te toca. Seremos generosos trayendo ofrenda. Si nos diste boca y voz, le hablaremos a otros de ti. Daremos estudios. Ayudaremos a los que están necesitados. Nos mantendremos unidos. Todo lo que podamos hacer para que tu reino avance, lo haremos. Porque queremos ser fieles a ti. Gloria a Dios, hermanos. Qué linda reflexión. Qué maravillosos pensamientos para poner en nuestra mente y animarnos en el nombre del Señor. Yo quisiera entonces concluirles esta reflexión diciéndoles que es mi deseo que todos los que vinieron a este congreso tengan muchas bendiciones en su vida y todos podamos tener la victoria en Cristo. Y para eso la clave es ser fiel a Dios. Y es por eso que Dios anda buscando a ver quiénes son fieles de corazón, no de palabras, de corazón. Y es por eso que Dios quiere fortalecerte, ayudarte, para que esa fidelidad se mantenga. Porque la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿vas a permitir que el Señor te ayude en esa área de tu vida? Que Dios te enseñe a ser fiel. ¿Quieres tú que cuando Dios se pare frente a ti como anda buscando así y Él te vea a ti y diga, ese es un hombre, esa es una mujer fiel? ¿Te gustaría eso? A mí también. Y yo creo que es una decisión. Y creo que en esa decisión vamos a ir creciendo cada día más con la ayuda de Dios. El salmista dijo, amen a Jehová
todos ustedes que les son leales, porque Dios está salvaguardando a los fieles. Qué promesa más linda. A mí me llena de emoción lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4, versículo 10, cuando le dijo que Dios es el Salvador de los hombres de toda clase. Dios salva a todos los seres humanos. Él es bueno con todos. Está dispuesto a ayudar a todos. Pero especialmente, dijo Pablo, a los que le son fieles. Así que quiero animar a toda la Unión Occidental en Venezuela a no solo ser adventista del séptimo día, a no solo ser dirigente de la iglesia, directores de mayordomía, no. A ser fieles a Dios. Eso es lo más grande y lo más importante. Eso va primero que todo y por encima de todo. Nos vamos a salvar no por ser adventistas, sino por la gracia de Dios que hemos recibido por la fe. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos para que Dios haga una realidad en nosotros ese deseo que tiene de usarnos y bendecirnos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que encontramos en ella. Gracias porque estás buscándonos en todas partes, motivándonos a serte fieles, a confiar en ti en toda circunstancia. Gracias porque vienen no para recriminarnos, no para señalarnos nuestra debilidad, nuestra hipocresía, sino para fortalecernos, para ayudarnos, para levantarnos, para darnos lo que no tenemos, con tal de que obtengamos la victoria y seamos bendecidos hasta que sobre y abunde. Oh Señor, míranos aquí, detente frente a nosotros, haz la obra con tu Santo Espíritu, límpianos, ayúdanos, motívanos, no nos dejes estar ahí en la iglesia siendo las mismas personas. Haz que como Daniel y los jóvenes hebreos nos propongamos en el corazón serte fieles desde ahora y para siempre. Esa es nuestra oración y la hacemos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que sigan disfrutando del sábado y del congreso. La adoración es un acto que debe acompañarnos el resto de nuestras vidas. Solamente el hecho de recordar la fidelidad de Dios hacia nosotros debe movernos a adorarlo a cada instante. Es necesario también que recordemos que Dios busca verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gracias por estar con nosotros en este espacio Sábado de Esperanza. Les recordamos que la próxima semana nuevamente estaremos por acá para adorar juntos al Creador de la vida. Dios les bendiga. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos.
pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Durante el servicio, guarda una distancia de por lo menos 1.5 metros hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. El mismo será aplicable en los asientos, al caminar y saludarnos. Solo los grupos familiares que convivan en un mismo techo podrán sentarse juntos en la misma línea y sin distanciamiento. Todo acto que involucre pasar de mano en mano objetos como platillos para diezmos y ofrendas, utensilios para la Santa Cena y micrófonos para uso de otros miembros, además del que está en la plataforma, está prohibido por normas de bioseguridad. Para la recolección de los diezmos y ofrendas, no lo haremos de manera tangible, sino continuaremos con el método digital preferiblemente, o podrá colocarse un recipiente o cesta para que el feligrés vaya personalmente y deposite el sobre o comprobante de transferencia. Evite la entrega del sobre a través de otra persona. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.